¿Han escuchado que el gobierno va a dar un bono? A ver, ¿quién ha escuchado que va a dar un bono el gobierno? Yo no había escuchado nada, profesor. ¿Nada? Sí, va a dar un bono a los que trabajan, ¿no? A los trabajadores, dice. Un bono de 250, 225, creo. No, no, aparte del Yanapay, claro, aparte del Yanapay. No, para los trabajadores es ese bono, trabajadores estatales y también del sector privado, vi. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que ustedes están en un proyecto de recursos humanos que tienen que pagar planilla cada fin de semana o cada quincena. Entonces, digamos, ese bono ya afectó pues su planilla, ¿no? Es un decreto, ¿ya? Es un decreto, entonces ese decreto pues tienes que, digamos, ese cambio hay que implementarlo, ¿no? Entonces hay quien tiene que autorizar ese cambio, hay que ver cómo se hizo y aparte de eso, cuando se hace un cambio, si es de urgencia, ¿no? Tiene que haber un procedimiento especial, ¿no? Un procedimiento especial, de repente acortar los tiempos o de repente van a trabajar sábado y domingo, ¿no? Si es urgente. Entonces, tiene que haber un procedimiento si va a haber un cambio de repente urgente, ¿no? O de repente si es un cambio planificado, entonces puede pasar como cualquier otro desarrollo, ¿no? No hay problema. Ahora hay juntas, ¿no? En algunas organizaciones grandes hay juntas que controlan estos cambios, ¿no? Y ellos dicen, esto pasa, esto no pasa. Imagínense que ustedes son de la junta, ¿no? De control de cambios y les aparece un cambio que el usuario quiere cambiar de color de una pantalla, ¿no? De repente su pantalla es ploma, lo quiere cambiar a, supongamos, ¿no? Roja o a naranja ya. Entonces, eh, el que está, ustedes como junta de control de cambios, entonces dirán, ¿esto es necesario? Evaluarán, ¿no? ¿Es necesario cambiar esto? Pues no es necesario porque imagínense un cambio de color, ¿no? Entonces, la Junta de Control de Cambios verifica realmente si es necesario aprobar ese cambio, no porque al usuario se le ocurrió, soñó, qué sé yo, se va a cambiar el cambio, porque también puede rechazarlo, ¿no? Entonces, ellos en la Junta se encargan de aprobar o desaprobar esos cambios. Si de repente hay un cambio que les parece que sea, que puede afectar de repente a otras aplicaciones, no lo van a aceptar. Por ejemplo, ¿no? No sé si acá les explicaba que en la mayoría de tiendas en diciembre, por ejemplo, sus cambios son mínimos los que pasan a producción o los que lanzan ellos, ¿no? Ponen de puesta en marcha. Porque en diciembre, pues la gente compra más, ¿no? Y tratan de, digamos, de minimizar, porque saben que si hay algún problema puede afectar a la operatividad, ¿no? Entonces, todo eso lo ve la Junta de Control de Cambios. Ellos aprueban, rechazan, pueden paralizar un cambio, son los que dicen cuál es el procedimiento, ¿no? Eh, todo lo que es con respecto a los cambios. ¿Ya? Incluye muchas veces a los accionistas o interesados en el proyecto. A ver, cambios oportunos. Dice, algunas juntas de control de cambios solo se reúnen de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que esto también tiene mucho que ver la forma de trabajo de esta junta de control de cambios, ¿no? Si tengo un proyecto grande, se supone que va a haber siempre cambios, o sea, es más probable que haya cambios, ¿no? Que si de repente estoy en un proyecto pequeñito, pues no es necesario reunirnos de repente una vez al mes, ¿no? Pero es importante que siempre en estas reuniones se vean los cambios y se evalúen, ¿no? Ahora hay algunas organizaciones donde tienen algunas políticas también de tiempo, dice, por ejemplo, ¿no? Política de 48 horas, o sea, 2 días, ¿no? Permite a todos los miembros del equipo del proyecto tomar decisiones y tienen 48 horas para revertirla. ¿Qué quiere decir? Que ven ahí si realmente se puede dar algún cambio, ¿no? Y otra dice, por ejemplo, ¿no? Otra política, delega los cambios al nivel más bajo posible, pero mantiene informados a todos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente los cambios nada más lo manejan de la parte técnica, de repente el programador nada más, pero igual los mantienen informados a todos, ¿no? Esa es una política, por ejemplo. ¿Cuáles son las sugerencias cuando se van a ver cambios?
Bueno, primero, siempre, cualquier cambio que se tenga que hacer, siempre, siempre tiene que estar comunicado, ¿no? A todos los implicados, porque a veces se hacen cambios y ni siquiera comunican, ¿no? Hoy día me pasó justamente hablando de eso, eh, justamente yo hago, digamos, verifico ahí un, una plataforma que es de Oncosalud, ¿no? Y veía que no me funcionaba, no me funcionaba un módulo, estaba verificando, verificando, qué raro, dije, pero si esto me ha funcionado la semana pasada y en producción. Y cuando voy a ver, sí, pues habían hecho un cambio que ni siquiera nos habían informado, pues, ¿no? Al equipo donde yo trabajo. Entonces, estas cosas así a veces pasan, ¿no? Solamente una parte se queda con esa comunicación del cambio y a todos los implicados ni siquiera nos comunican, ¿no? Entonces yo pensaba otra cosa, pensé que algo estaba mal en el aplicativo, pero realmente fue por otro lado, que no estaba trayendo la información. Luego dice, planear teniendo en cuenta el cambio, ¿no? Si voy a hacer una planificación, se supone que tengo que verificar qué cosa impacta, qué no impacta, la comunicación, tengo que también planificar cómo va a ser el pase, qué días lo voy a hacer, todo lo que corresponde al cambio, ¿no? Establece un sistema de control de cambios, incluyendo la junta de control de cambios, ¿no? También es importante tener en cuenta que alguien me va a tener que aprobar o desaprobar mi cambio. Gestionar de forma efectiva la configuración, definir procedimientos para decidir a tiempo sobre cambios pequeños, ¿no? Esas son las sugerencias del control integrado de cambios, ¿no? Utilizar algún software, hay algunos software que te ayudan a realizar o a registrar estos cambios y enfocarse en alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Siempre. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos cuando controlamos el cronograma, ¿no? El cronograma, pues, es importante, ¿no? Controlar ese cronograma, ¿por qué? Porque es nuestra ruta de cuáles son nuestras tareas y cuál es el estado de nuestras tareas, el porcentaje de avance, ¿no? Nos dice en este cronograma cómo nuestras actividades se van, ¿no? Se van a ir dando en el tiempo. Y si nosotros no lo controlamos, pues no nos vamos a dar cuenta que de repente tenemos retrasos, no nos vamos a dar cuenta que de repente tenemos una dependencia, si no lo administramos correctamente, si no agregamos también, ¿qué pasaría si en un cronograma yo no agrego algunas actividades? Digo, ah, bueno, ya, de repente digo, es, por ejemplo, ¿no? Una actividad que es de repente diseño de unas interfaces. Y de repente en ese momento, cuando ya se empezó a ejecutar, ese cronograma me di cuenta que en ese diseño había otras cosas o otras actividades adicionales, que no solamente era esa tarea, sino algunas otras más, de repente alguna evaluación aparte o de repente alguna capacitación. Si yo no coloco eso, entonces va a pasar que no voy a tener una real visión de cuánto me he llevado de repente una actividad específica, ¿no? O no voy a tener la visión de que de repente para ese diseño necesite tal cosa, ¿no? Y no lo voy a considerar de repente en alguna otra planificación futura. Entonces es importante que todas las actividades que nosotros estemos haciendo, realizando o que demande el proyecto estén en ese cronograma. ¿Por qué? Porque ese cronograma me va a sacar muchos indicadores de tiempo, de costos, ¿no? Me ayuda para los costos, me ayuda también para saber el porcentaje de cumplimiento, ¿no? Y bueno, algunos otros indicadores más también. Ahora, esos cambios en los cronogramas cuando se dan, ¿qué implican, no? Conocer el estado actual, ¿no? Se va a saber si tengo atraso, no tengo, cuál es mi porcentaje de avance, qué acciones hacer frente a esos cambios de repente, influir sobre factores que crean cambios en el cronograma, o sea, las diferentes acciones que yo voy a realizar, determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, gestionar los cambios reales a medida que suceden, ¿no? Porque tenemos que colocar en el cronograma todo lo que está pasando, ¿no? Lo transparente. Y bueno, eso es el final, ¿no? Ese ya es el resumen. Con eso ya es todo lo que es la primera parte del control y monitoreo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas hasta acá? Por acá. A ver, no leí estos mensajes.
Ya está. Y ahora nos vamos ya al último. Ya, nos vamos al último ya. ¿Ya? Al último vamos a avanzar con esta última diapositiva porque la otra no vamos a poder hacer clase, ¿no? Nos vamos a dedicar solamente a las exposiciones finales. Y bueno, esta última unidad o esta última sesión ya corresponde al cierre del proyecto, pero todavía continuamos con lo que es el control de algunas otras gestiones. Y por último, el cierre del proyecto, ¿no? Entonces, los temas que se van a tratar, también vamos a continuar con otras gestiones que se van a controlar y monitorear, como es la de costos, de calidad y riesgos, y ya luego vamos a ver el cierre, ¿no?, de nuestro proyecto, qué cosas hay, qué actividades hay en este cierre, cómo se cierran los proyectos, vamos a conocer también. Y también, por último, las lecciones aprendidas, ¿no? Que esto es bien importante y justamente les he pedido, ¿no? Que saquen sus lecciones aprendidas. Todo lo bueno que ha pasado, todo lo malo que ha pasado y al final las recomendaciones, ¿no? Yo sé que en cada grupo ha tenido que pasar algo, ¿no? Siempre pasa algo que aprender, ¿ya? Entonces luego ya ustedes me van a indicar ahí. A ver, vamos de acá, viendo este video. Un ratito. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se cierra ya un proyecto. Bueno, ese es cuando, cuando se cierra el proyecto, ¿no? Ya luego vamos a ver a más detalle. Bueno, ya esta parte, ¿no? Vamos a seguir con el control. Todavía nos quedan algunos procesos que se controlan. Y bueno, finalmente el cierre, ¿no? El cierre del proyecto, lo final ya del proyecto. Entonces, nos habíamos quedado en el control y monitoreo esta vez de los costos, ¿no? Como saben, todas las gestiones se controlan y se monitorean, ¿no? Ese es, digamos, es esta, esta actividad es una de las más grandes, que es el control y monitoreo.
Entonces, en el control de costos, pues se verifica, ¿no? Si todo lo que nosotros habíamos planificado, ¿no? Eh, versus a lo que se está dando actualmente, eh, ha sufrido algún cambio, ¿no? Alguna desviación, y si es que ha sufrido alguna desviación, realmente ver si es que está justificada, ¿no? Hay algunos proyectos que de repente llegan al último sin nada, ¿no? No han sabido, digamos, llevar un buen control, ¿no? De todo este dinero, porque supone que todo ese dinero es hasta la finalización del proyecto, ¿no? Incluso recuerdan ustedes que dieron un plan de contingencia, ¿no? Si había algún imprevisto, dimos un porcentaje, ¿no? De repente hasta estamos ya con eso, ya hemos gastado todo, ¿no? Entonces hay que ver bien cómo controlamos y monitoreamos ese desarrollo del proyecto, ¿ya? Y entonces es importante que ustedes puedan controlar lo que son los costos, ¿no? Porque si, digamos, si se nos acaba todo lo que es el dinero, entonces el proyecto podría hasta paralizar, ¿no? Y no llega a culminar, ¿no? Y nos pueden poner una penalidad que nos va a salir más caro de repente, ¿ya? Entonces es importante ver todo lo que son los costos versus lo que habíamos planificado. Ahora, ¿qué incluye ese control de costos? Bueno, hay que saber que todo lo que es costo, pues incluye que todo esté registrado, ¿no? Por más de que hayan habido cambios en el camino, todas esas solicitudes de cambio han tenido que registrarse también, ¿no? Y registrar que han sido aprobadas, y se supone que si hay una solicitud de cambio, también ha tenido que ser costeada, ¿no? Porque iba a influir en el costo. Por ejemplo, si alguien me aceptó esa solicitud de cambio, pero tengo que decirle de dónde va a salir el dinero, porque yo ya tengo ya todo planificado, ¿no? Y una actividad extra me va a originar un costo. Entonces, todo lo que es adicional a lo que yo había planificado al inicio, entonces genera un costo, y ese costo debe estar aprobado en conjunto con la solicitud de cambio. Ahora, se debe también, ¿no?, ver en este control y monitoreo que ese cambio de costos se estén dando a la medida de que se produzcan, ¿no? O sea, si se van produciendo algunos cambios, también se estén dando esos cambios en mi presupuesto. No es de que, por ejemplo, ¿no? Hazlo ya. Y eso a veces pasa. A veces nos dicen, ¿no? El usuario dice, ah, ve haciéndolo mientras que yo saco la orden para que les puedan pagar ese pequeño cambio. Imagínense por la burocracia, qué sé yo, y no se lo aprueban el cambio en costo, ¿no? Quiero decir en costo. Y ya se terminó de hacer de repente el requerimiento o el cambio. Entonces de repente nunca se lo pagan, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano con eso. Ah, ya, tienes ahí, quieres el cambio, ya, yo lo hago, pero cuando sale, realmente aprobado el costo, ¿no? O sea, es que me vas a pagar. Entonces todo eso tiene que ir de la mano. También es importante que en ese monitoreo veamos que no haya sobrecostos, ¿no? O costos innecesarios que de repente por ahí se ha realizado, ¿no? Porque eso va a afectar pues a la finalización de nuestro proyecto. Ahora hay que verificar también, ¿no? Si ha habido si ha habido algún cambio incorrecto de repente, ¿no? O inadecuado, como el ejemplo que les digo, ¿no? De repente la pantalla, me han aprobado un cambio que de repente era de color de una pantalla, y cuando de repente no me aprueban otro costo o otro cambio que de repente es más urgente, como un error, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ver acá también, informar los cambios aprobados de los costos a los actores interesados también es importante, las diferentes áreas, siempre informarlas y actuar para mantener los sobrecostos esperados dentro de los límites aceptables, ¿no? Siempre hay que monitorear cuánto me puedo yo en porcentaje de repente que me salgo, ¿no? Porcentaje de desviación, cuánto es mi límite para aceptarlo, ¿no? Y si no, tengo que dar una alerta, ¿no? Y esto ya escalarlo a otro nivel. El control también de costos incluye, dice, el por qué, ¿no? ¿Por qué es que se ha variado positivo o negativamente, ¿no? ¿Qué cosa ha sido lo que ha desviado ese costo, ¿no? Eso es importante porque siempre cuando encontramos algo que se ha desviado, ya sea positivo o negativo, hay que preguntar cuál ha sido el sustento, ¿no? El por qué es importante. Si ha sido una variación positiva, de repente están gastando menos, igual saber el por qué, ¿no? Y si es negativo, con mucho más razón.
debe estar totalmente integrado a los otros procesos de control, ¿no? Obviamente que si hay un cambio en el costo es porque ha habido un cambio de alcance, también tiene que cambiar el cronograma, también tiene que cambiar la calidad. ¿Por qué cambiar a ver la calidad si hay un cambio de alcance? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si hay un cambio de alcance en el producto, en su software, ¿por qué también incluyo el cronograma y por qué también la calidad? Para despertarlos porque están dormidos. ¿Por qué incluiré? Nadie me ha dicho que no estoy, ve, nadie me dice que no estoy acá proyectando. Nadie me ha dicho que no estaba proyectando. No he compartido pantalla. ¿Hola? ¿Me escuchan, chicos? No, no era una charla. Estaba presentando. Ya. A ver, ¿por qué? Ya, por qué a ver, por qué cuando yo cambio agrego una funcionalidad a mi software, ¿por qué me afecta? Bueno, obviamente que si agrego una funcionalidad es un cambio de alcance, ¿no? ¿Por qué me afectará el cronograma y la calidad? ¿Y qué otro me puede afectar? A ver, ¿quién me dice? A ver, Cristian. Eh, una sería por la cuestión del tiempo, que ya está planificado la entrega. Tendríamos que Ya, modificar lo que es la parte de la entrega. Y otra sería que tendría que el tester emplear más tiempo para la verificación de la parte nueva, ¿no? Agregada recientemente para la ah, implementación. Y otra tendría que también el equipo de desarrollo implementar algo adicional, ¿no? Para poder modificar también y actualizar sobre todo el proyecto, ¿no? Porque en ese caso ya tendrían la mayor parte del proyecto actualizado, pero añadir algo más toma tiempo también, ¿no? Para los desarrolladores. así es. Entonces, gracias. Entonces, no solamente pues es que se varía, ¿no? Solamente cambia mi alcance y me olvido de todo, ¿no? O me aprueban el cambio de alcance, sino que también está ligado con, como dice su compañero, con nuevas tareas, ¿no? Entonces, eso se necesita actualizar mi cronograma, se necesita actualizar mi control de calidad, ¿no? Y algún otro documento que por ahí resulte, por ejemplo, el documento de control de cambios también, ¿no? O de repente mi documento de diseño actualizarlo, o el de análisis, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con cambio, hay que ver qué cosa impacta, qué documentación impacta, ¿no? O a quiénes impacta también, porque de repente ese cambio de alcance me está pidiendo, pero algo que afecta a algún proyecto, algún software, de repente, algún otro aplicativo, entonces también tenerlo mapeado, ¿ya? Entonces eso es importante, a veces este monitoreo y control sirve para que se pueda ver no solamente una parte, ¿no? Sino que todo lo que está relacionado. Entonces, eso es en los costos. Entonces, para finalmente, ¿no? Como resumen, es que en ese control de costos, pues me afecta mucho más gestiones, ¿no? Como es el de calidad, como es el del tiempo, que es el cronograma, ¿no? Y alguna otra documentación también que se requiere. Ahora, ¿cómo es con el control de la calidad, ¿no? Este control de la calidad, ¿no? Igual, ¿no? La gestión, el control también está presente en lo que es la calidad, mucho más aún, ¿no? ¿Por qué? Porque continuamente nosotros tenemos que ir viendo los indicadores de calidad, ¿no? No es que la calidad solamente se va a dar cuando mi software ya está listo y para ejecutarlo, no más para probarlo, ¿no? No, la calidad es total, ¿no? Tanto en los procesos, tanto en la aplicación, tanto en lo que es mi documentación, ¿no? Entonces, este control de calidad va a monitorear y registrar resultados, ¿no? A fin de que el desempeño sea el correcto, ¿no? Y si hay algo que no está correcto, pues va a tener que implementarse algún cambio necesario. ¿Ya? Entonces esto se da en todo el ciclo de vida del proyecto también.
Y esto también está de acuerdo con los criterios de calidad, ¿no? De repente, un criterio de calidad en mi proyecto es, de repente, tener solamente un porcentaje mínimo de, de tiempo o bueno, o un límite de procesamiento de repente, ¿no? De la información, pero de repente en otro proyecto es diferente, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver esto de controlar la calidad de acuerdo a los criterios o a los estándares que tenga yo implementado también. Ahora, el control de calidad muchas veces pues hay un equipo, ¿no? Dependiendo de tan grande sea nuestro proyecto, lo puede realizar algún equipo, ¿no? Y bueno, las actividades que ellos realizan o que encabezan sirven para que yo pueda identificar, ¿no? Alguna causa que de repente no está dejando que que se pueda alcanzar la calidad que necesitamos o que algún proceso no cumpla con algún estándar de calidad, ¿no? Y ellos son los encargados de implementar acciones para que se pueda eliminar cualquier acción que vaya en contra de la calidad de algún proceso o producto, ¿no? Y esos son las entradas y las salidas. También en los riesgos está es presente el proceso del control, ¿no? ¿Y para qué será? Para que no se conviertan pues en problemas los riesgos, ¿no? Está bien, nosotros tenemos registrados muchas veces nuestros riesgos o no, hemos identificado estos riesgos, pero si es que nosotros no los monitoreamos y los dejamos olvidados, bien registrados, pues no podremos de repente detectar algún problema, ¿no? Un riesgo pues va a ir cambiando y nosotros, si un riesgo es muy probable que suceda, quiere decir que tiene una probabilidad alta y yo no aplico alguna acción, ¿no? Que me ayude a mitigarlo, de repente eso se va a convertir y no lo controlo, se va a convertir en un problema. Entonces, es así que es importante también controlar esos riesgos, ¿no? Para que se pueda mitigar con acciones, ¿no? Con acciones que me van a ayudar a bajar esa probabilidad o inclusive eliminarlos, ¿no? Y a través de las diferentes acciones, que son las respuestas, ¿no? Las respuestas que nosotros, o las acciones que nosotros colocamos para que este riesgo esté totalmente monitoreado, controlado, ¿no? Y finalmente pueda desaparecer, ¿ya? Entonces, este control también me ayuda para verificar si hay riesgos nuevos, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que producto de alguna revisión me doy cuenta que de repente el proyecto está en total atraso y ese sería un riesgo nuevo, por ejemplo, ¿no? Desencadena un riesgo nuevo, porque ¿qué tal si yo me voy a verificar de repente, ¿no? El alcance, estoy verificando eh, de repente estoy verificando que mis costos tienen un riesgo, ¿no? Entonces ese es un riesgo nuevo, por ejemplo, ¿no? De repente estoy en rojo, es un riesgo nuevo, ¿ya? Y hay otros riesgos, pues, que cambian también, ¿no? Pueden desaparecer también, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber un control eh, de manera, digamos, de manera puntual, ¿no? Periódica de todo lo que es el control de nuestros riesgos. Ahora, este proceso aplica algunas técnicas, ¿no? Como dice, análisis de variación y de tendencias, ¿ya? Hay otras finalidades también para este monitoreo de los riesgos, ¿ya? Sirven para verificar si es que estos supuestos de proyectos son válidos, valorar algún riesgo para ver si ha cambiado o si ha desaparecido, implementar alguna política también, ¿no? De riesgos. Y bueno, finalmente para saber nuestras reservas de contingencia, recuerdan que nosotros tuvimos al momento de realizar nuestros costos alguna reserva de costo de contingencia, entonces a veces se modifican, ¿no? Si es que vemos algo que ya nos está faltando, de repente hubo muchos temas o muchas actividades que no estuvieron controladas, entonces vemos que ahí, por ejemplo, hay un problema con también que afecta al costo. Y finalmente el cierre del proyecto, ¿no? Ya esa es la parte final, cuando cerramos ya el proyecto, cuando ya hemos culminado todo, pero para que este cierre se pueda dar, ¿ya? Para que este cierre se pueda dar, pues hay algo clave, que es que el cliente o el usuario pueda dar la aprobación. Si es que él no da la aprobación, es
este proyecto puede seguir viviendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, el cierre nada más tiene como, digamos, como dependencia o como requisito que el usuario acepte que está concluido. Es por eso que algunas veces muchos proyectos no cierran, se quedan paralizados, algunos no llegan a concluir, algunos se van a juicio, algunos, ¿no? Temas legales. Y bueno, ese es el panorama. Entonces, una vez que ya hemos realizado, hemos finalizado, hemos entregado el producto al usuario y este ha dado la aprobación, entonces es necesario que nosotros podamos hacer como que una retroalimentación de todo lo que ha pasado, ¿no? Analizar los resultados para saber, ¿no? Mediante indicadores si hemos alcanzado o no hemos alcanzado lo que habíamos nosotros ofrecido, ¿no? Al inicio de nuestro proyecto o lo que nosotros habíamos concretado, ¿no? Con el usuario al inicio del proyecto. Y también sirve como experiencia para futuros proyectos también, porque no va a ser el único que vamos a participar, van a venir otros proyectos, ¿ya? Entonces, el objetivo de cerrar este proyecto es analizar, ¿no? Analizar en todos los aspectos económicos, el aspecto también de tiempo, el aspecto de calidad, ¿no? También de cumplimiento en el alcance, ¿no? Y para eso también es necesario hacer un diagnóstico, ¿no? Hay que verificar si hemos tenido desviaciones, ¿no? Y también saber por qué la hemos tenido, desviaciones ya sea positivas o negativas, ¿no? Y también corregir para futuros proyectos, como se dice, es importante, ¿no? Aprender con las lecciones aprendidas, ¿no? Todo lo que nos ha pasado, aprender para futuros proyectos que nos va a servir para saber qué cosas no hacer y qué cosas sí implementar, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Y algún objetivo secundario dice como consolidar los resultados técnicos, ¿no? Siempre en todo proyecto se aprende temas técnicos, se adquiere conocimiento, ¿no? Alguna nueva tecnología o de repente alguna, algún nuevo metodología también, ¿no? Puede ser que aprendí de este proyecto una metodología ágil de repente, ¿no? Y eso va a enriquecer también mis conocimientos profesionales. Identificar nuevas oportunidades comerciales, ¿no? Puede ser que si hemos desarrollado bien ese proyecto, entonces de repente puede ser que haya una segunda etapa, ¿no? Una segunda versión, o de repente tengamos la oportunidad de en el mismo cliente hacer algún otro tema, ¿no? Esa es una oportunidad siempre. Entonces, como les dije, ¿no? Este cierre de proyecto solamente se da con la aceptación del cliente, ¿no? Para dar por concluido y también, no solamente por concluido, porque también se estipula un contrato y bueno, hay un porcentaje que generalmente en ese contrato se da, no sé, pues del 15-20% de culminar el proyecto, se termina de pagar el proyecto, ¿no? Entonces, sin esa aceptación del cliente, muchas veces no se da por concluido el proyecto y de repente tampoco se da, digamos, se paga el proyecto en su totalidad. Entonces, para dar por terminado ese proyecto hay que emitir las facturas, como dice, ¿no? Supongamos que el cliente ya dio la aceptación, está conforme, entonces es por eso que ya se puede emitir las facturas correspondientes, ¿no? Para que se termine de pagar o cancelar ese proyecto. En caso de que este cliente no realice o no acepte el trabajo como concluido, entonces muchas veces pide de que se pueda, ¿no? Que se pueda corregir algo que de repente no le gusta, no le agrada, ¿no? Y si es que esto no se da, muchas veces se convierte en un problema, ¿no? Porque muchas veces se van hasta juicios, hasta temas legales de incumplimiento de contrato, ¿no? Pero bueno, ya ese digamos, se va como que a otra área. Bueno, estos son algunos modelos de cierre, ¿no? De cierre de proyecto, donde ahí el cliente verifica, ¿no? Que todo está conforme, coloca alguna observación, tiene que firmar, ¿no? Siempre este cierre de proyecto se formaliza para no tener, o sea, tener evidencia que realmente hemos cerrado y eso te lo piden, ¿no? Para que también puedan ellos emitir algunas facturas que estuvieran faltando, ¿ya? Luego también lo que es evaluar, dice, ¿no? El objetivo de evaluar el resultado, ¿para qué servirá, no? Esto es importante, evaluar resultados.
porque no solamente va a ser este único proyecto el que nosotros vamos a participar, va a haber otros proyectos más, y esto es importante, realizar una evaluación, ¿no? A conciencia, saber qué cosas hemos hecho bien, qué errores han habido, ¿no? De repente ha habido errores de conocimientos, muy poco conocimiento, de repente muy poca comunicación, hemos tenido de repente problemas en lo que es coordinaciones o en la gestión misma, ¿no? Podría ser también. Entonces, es importante eso. También nos ayuda esta evaluación para saber, ¿no? De manera histórica cómo se ha gestionado ese proyecto por cada responsable también, ¿no? Parece mentira, pero a veces todos estos resultados, ¿no? Históricos sirven para que de repente personas que se han desempeñado bien puedan llevarlos a otros proyectos, ¿no? Eso también. Entonces, siempre que estamos ahí frente a algún indicador, nos van a estar evaluando continuamente. También dice analizar la tendencia histórica de proyectos contratados por cada cliente, ¿no? También es importante. Eh, si ya yo he participado en un proyecto que de repente es de banca, entonces como que ya tengo esa expertise y voy fácilmente a poder ser contratada en algún otro proyecto similar, ¿no? Establecer nuevas estrategias para abordar mercados. Eso es importante también saber, ¿no? Alguna producto de este proyecto de repente hemos visto, ¿no? Alguna estrategia, pero de repente ofrecerle al cliente algún otro sistema, algún otro aplicativo que puede complementar lo que ya tiene, ¿no? Esto es importante. También dice, en este caso habría que analizar los siguientes aspectos. La estimación del presupuesto inicial fue conservadora, hay que ver, ¿no? En este análisis hay que ver si es que ese presupuesto que hicimos inicial realmente qué tanto desvió, estuvo bien, o de repente fue en exceso, ¿no? Eso es importante, porque en el próximo contrato de repente ya nos sirve como digamos, como una experiencia para saber cómo se comportó, ¿no? Económicamente ese proyecto. Hay que ver si ha habido algún tema de sobreesfuerzos, ¿no? Es importante. Los he tenido a la gente trabajando en sus horarios justo de las 8 horas o de repente se han tenido que amanecer algunos días, ¿cómo ha sido, ¿no? Porque esto es importante, porque al siguiente proyecto que yo pueda facturar, de repente hay que incrementarle más horas. ¿Hemos ahorrado? ¿No hemos ahorrado? ¿No? Entonces todo eso es importante. Entonces, toda esa documentación, porque nos piden documentación para cerrar el proyecto, es importante sacar indicadores, saber, ¿no? Los balances de los ingresos contra los gastos, informes, te piden informes, y todo lo que es la documentación actualizada, ¿no? La documentación final, ¿no? Por ejemplo, acá algún balance de ingresos y gastos, todo lo que hemos gastado, ¿no? Todo lo que ha ingresado también, ¿no? Pues se solicita, ¿no? Se puede solicitar un informe de la situación final, cómo estoy del proyecto, toda la parte técnica, ¿no? La parte funcional también, algún dato básico, dice, ¿no? Cuánto ha durado el proyecto, una descripción de todo lo que ha pasado, de repente lo más importante, ¿no? Todo lo que se ha logrado, ¿no? Entonces, estas son las diversas actas de cierre del proyecto. Bueno, la documentación que se genere cuando ya estamos culminando este proyecto, siempre pues tenemos que, eh, que consolidarla, ¿no? Que guardarla también porque es conocimiento, ¿no? Esto es importante porque nos genera conocimiento para otros proyectos también, ¿no? Entonces, no es que voy a votar todo, no, eso tiene que estar y mucho mejor si es que está digitalizada, ¿no? La voy a poder guardar ahí y archivar con otros que puedan venir, otros proyectos. Dice Alan, luego los indicadores, ¿no? Esto justamente lo que les estaba solicitando para la siguiente semana. Ustedes van a ver al finalizar el proyecto algunos indicadores objetivos, ¿no? Que miden resultados, básicamente. Entonces, cada proyecto, ¿no? Siempre va en esta parte final para evaluar de acuerdo a indicadores cómo nos ha ido en este proyecto, ¿ya? Esto es importante porque es un análisis de cómo estamos entregando el proyecto, algunos indicadores, por ejemplo, económicos, ¿no? En cuanto a facturación,
el beneficio, el margen, el costo por hora trabajada, cuánto ha sido, ¿no? Algunos indicadores también financieros, si nos hemos endeudado con el banco, no nos hemos endeudado, ¿no? También indicadores de ocupación laboral, ha habido algún cambio, de repente ha habido alguna renuncia, de repente he tenido algún alto porcentaje de rotación de personal, de repente se me han ido 4, 3, ¿no? Entonces eso es importante. Indicadores de gestión también, ¿no? Alguna desviación de repente del plazo, del costo, de margen, contingencias. Y por último, ¿no? Algunos proyectos, solamente algunos, no todos, cuando ya finalizan el proyecto, hacen procesos de auditoría para verificar, ¿no? Si hemos cumplido con algunas políticas, ¿no? Procesos en el proyecto. Pero muy pocos lo hacen realmente porque también hay que tener un presupuesto para la auditoría y auditorías internas, externas, pero es importante también, ¿no? Para verificar realmente si hemos cumplido. ¿Ya? Entonces, a veces hay auditorías, son de diferentes tipos, hay auditorías cuando es en la planificación del proyecto, ¿no? Eso se da cuando se inicializa el proyecto, puede tomar de 1 a 3 días, y entonces se verifica, ¿no? La documentación del proyecto, la inicial, su documentación técnica, todo lo que concierne a la parte de inicio del proyecto. Ese es un tipo, por ejemplo, de auditoría. Hay otra que es la de gestión de proyectos, ¿no? Esta auditoría se puede dar cuando se está, digamos, en la ejecución del proyecto, y esto se hace porque se ve, ¿no? El plan de gestión del proyecto, la efectividad, cómo se está realizando el proyecto, el desempeño, ¿no? De sus tareas, de los proveedores, si se está cumpliendo o no, ¿no? Y hay otra, ¿no? Otro tipo de auditoría que es de finalización del proyecto, ¿no? Algunas lo hacen, ¿no? Y su objetivo en sí es verificar que todo se haya cumplido, ¿no? Con los indicadores, con las actividades de cierre, con el cierre del desempeño, ¿no? Saca algunos indicadores como son de reasignación del personal a otros proyectos de repente, ¿no? A actividades de cierre, de evaluar al equipo, ¿no? Todas esas actividades se pueden hacer en la auditoría de finalización del proyecto. Y bueno, algunas otras auditorías que a veces se aplican, como son de desempeño, de metodología, algunas otras más especializadas, ¿no? Como son utilización de recursos, ya eso se realiza pues dependiendo de la necesidad también. ¿No? Auditoría, por ejemplo, de satisfacción del cliente. Entonces, ¿qué harán ahí? ¿No? Verificarán que el cliente realmente está satisfecho con nuestro trabajo, qué tanto está satisfecho. Y lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, pues, ¿no? Es toda esa retroalimentación, todo ese conocimiento, ¿no? Que hemos tenido en todo este proceso o en todo este ciclo de vida del proyecto. ¿Qué cosas consideramos que están bien? ¿Qué cosas están mal? Hacer un análisis de ellas y sacar recomendaciones, ¿no? Si podemos recomendar todo lo bueno o también recomendar alguna acción a aplicar ante lo malo que nos ha podido pasar. ¿Ya? Entonces, todos los equipos siempre van a tener lecciones aprendidas. Es mentira que digan, no, yo no tengo, todo ha pasado igual. No, sí hay lecciones aprendidas. Entonces, ¿para qué se necesita y por qué serán importantes? Y la mayoría de proyectos no le da, ¿no? La importancia de vida. Entonces, esto es importante porque se pueden identificar factores de éxito, claro, y también comunicarlos, pues, ¿no? Difundirlos. Entonces, de repente a mí me ha parecido bien realizar de repente alguna reunión muy temprano, ¿no? Entonces, eso de repente ha sido mi factor de éxito, porque he visto que eficazmente podía controlar a mi proyecto y con sus tareas al inicio del día, nada más, ¿no? De repente, para mí es una lección aprendida buena de que solamente mis reuniones duraban 15 minutos. De repente ha funcionado ahí, ¿no? Y bien, entonces eso de ahí lo comunico. Y también sirve pues para resolver algún problema, alguna deficiencia, mejorar la toma de decisiones, definir algún modelo, alguna buena práctica también, ¿no? Y mayormente estas lecciones aprendidas
responden, ¿no? A las preguntas, ¿qué pasó? ¿Y por qué? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿Y qué se hizo de la mejor manera posible? ¿No? Esas son las preguntas. ¿Qué son cuyo objetivo en sí no es para criticar, no es para saber la causa de lo malo que me haya pasado, no, sino que es una recomendación qué cosas implementar si algo me ha pasado mal y qué cosas implementar si me ha pasado bien, ¿no? Si he podido resolver algo satisfactoriamente. ¿Qué debe contener una lección aprendida? Información del proyecto, ¿no? Una descripción clara, qué cosa es mi lección que estoy aprendiendo, un antecedente de cómo fue aprendida, ¿no? En qué situación se dio esta lección aprendida y cuál es su beneficio de utilizarla, ¿no? Eso también es bueno saberlo, para que se pueda utilizar o otra persona lo pueda utilizar, ¿no? En un futuro. Y bueno, finalmente dice, cada lección aprendida que no se documenta, o sea, que se deja perdida por ahí, ¿no? Porque la lección aprendida tiene que estar documentada, pero una que no se documenta es una lección que no puede ser aprendida por otros, ¿no? Eso es finalmente. Y bueno, ese ya es lo final de este curso. Ya hemos concluido, se ha cerrado en sí el proyecto, ya todos sus proyectos ya deben estar cerrados para esta semana. Y bueno, eso es todo lo del curso, ¿ya? ¡Feliz Navidad! Uy, ya está en la Navidad, ya usted.